Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 5 de septiembre 2024. Hoy tenemos buenas noticias. Ojalá que ustedes pueden escuchar como dice el primer versículo del Evangelio. La gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Excelente. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18-23. Hermanos, que nadie engañen. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace a los sabios caiga en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, en el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que hay tiene el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó. Sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puro y que no juro en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y viene ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de la barca, la de Simón,
le pidió que se alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca más adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaba en la otra barca para que viniera a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundía. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que había conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, quien era compañero de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué noticias tan buenas, tan sana para nuestra mente, para nuestros corazones. Pidamos al Espíritu Santo para que nos acompañe esta noche, para que las palabras caen en tierra fértil en nuestros corazones. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu sabiduría, con tu luz, para que las palabras que salen de nuestra boca, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la acción del Espíritu Santo que ejerce en nosotros los creyentes. Amén y amén. Seguramente Pedro estaba muy cansado, muy agotado porque habían pasado toda la noche y no pescaron nada. Ese es el tema. Pero me llama mucho la atención la humildad de Pedro. Esa humildad le llevó grandes a los ojos del Señor. Porque desde allí, aquí viene muchas formas de entender la Escritura. Por ejemplo, aquellas personas que dice que Pedro no era importante, que no tiene el liderazgo o que Pedro no era el jefe de la iglesia, pero aquí miremos grandes cosas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ¿por qué Jesús se subió en la barca de Pedro? Porque Pedro tenía que ser el que conducía esa barca, que es la iglesia. En segundo lugar, ¿por qué Pedro el Señor le dijo a Pedro, le pidió que le alejara un poco de tierra y se sentó en la barca y enseñaba a la multitud? Cuando acaba de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca más adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero aquí viene la humildad de Pedro.
pero confiado en tu palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros tenemos fe, confiamos en la palabra, no a los hombres. Porque Pedro humildemente sí dejó que Jesús subiera en la barca para conducir. Después de Jesús es ahora que es Pedro que funciona como el primer papa de la iglesia. ¿Y qué le dijo al final? El versículo 11 le dijo: tú serás pescador de hombres. Y su barca, la red de la barca de Pedro se llenó tanto que casi se hundía, porque habrá mucha gente dentro de la iglesia que sí están siguiendo a Cristo como Salvador nuestro y suyo. La humildad. Pero aquí me viene un poquito más adelante, cuando la gente, dice, se agolpaba en torno suyo para oír la palabra. ¿Por qué la gente oía la palabra? Aquí nos trae un mensaje para usted y para mí. Tristemente, cuando usted y yo no escuchamos la palabra de Dios, mucho más leemos la palabra. Ustedes no, los que escuchan. Pero hay muchos no quieren escuchar la palabra de Dios, que solo quieren tardar 30 segundos o 15 segundos y ya listo. La palabra de Dios habrá que escuchar, como esta gente, como nos muestra para nosotros que debemos imitar a Cristo. Para escuchar la palabra. Y escuchar la palabra nace la fe. La fe va a empezar a crecer. Según dice Romanos 10:17. A través de la palabra nace la fe. Y esta gente les gustaba escuchar la palabra de Dios. Pero qué gente. Nosotros llevamos 30, 40 años de estar escuchando, pero no nos queda nada. No nos gusta escuchar la palabra. Hay quienes llegan a predicar, hablan de otra cosa. Hemos dicho varias veces, pero no me canso de decirles, porque no es así el mensaje del Señor. Esta gente les gustaba escuchar la palabra de Dios. Ojalá que ustedes y yo volvemos a escuchar la palabra de Dios como un alimento para nuestro ser. Entonces decía, le dijo Pedro al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Reconocido su pecado, y ese pecado todo lo tenemos nosotros también. Usted y yo somos pecadores. Pero hay quienes no son pecadores. Hace unos años había escuchado una persona me decía: yo no soy pecador. Me dijo a mí, porque el Señor dijo que ya estoy perdonado a mis pecados, así de que yo no soy pecador. Me lo dijo así y me quedé, ay, Dios mío. Y Pedro dijo: soy pecador. Y por eso dice en Corintios capítulo 3, versículos 18 o al 20 por ahí. Dice el Señor: que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Lindo y mensaje, ¿verdad? Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. ¿Cuántas personas se han vuelto como doctores, teólogos, y tienen una confusión en la mente? Créame sinceramente. No solo la sabiduría del mundo, sino también la teología. Les ha cambiado. Dice que todo es igual. Me voy de esta iglesia porque no me gusta. Sí, porque no quiere ser obediente. Pedro le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro le dijo: Señor, pero no hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra
echaré las redes. Y lo último dice, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, dice, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Queridos hermanos, es necesario que nosotros debemos obedecer la palabra del Señor, obedecer a nuestros dirigentes, quiere decir a nuestros pastores, pero no esos los pastores que hablan por ahí, el pastor que ha venido desde Jesucristo, desde los apóstoles. Alabado sea Jesucristo.